¿Qué tal amigos podescuchas que siguen consejos divinos a través de YouTube y de Spotify, Apple y otras plataformas? Hoy en este episodio quiero hablarles de la ira y particularmente la ira de Dios, y mucha gente ya estará abriendo sus ojos muy grande. Yo no los puedo abrir tan grande, pero ya muchos están pensando la ira de Dios. ¿Cómo es eso? Hemos escuchado este concepto por ahí, quizá de rebote. Es probablemente una de las características menos conocidas o más ignoradas, como queramos verlo, de Dios. ¿Cómo es eso de que Dios tiene ira? ¿Será algo malo? ¿Será algo, una de esas características de Dios, pues que debemos ignorar? Y eso es lo que ha hecho mucha gente, muchos cristianos, eso es lo que han hecho. Han ignorado que Dios tiene ira y que es parte de lo que Él es, parte de sus emociones, pero la pregunta importante debe ser, ¿por qué está bien que Dios tenga ira? Pero, por ejemplo, hablando del ser humano, no está bien. La Biblia nos dice repetidamente que debemos evitar la ira. Incluso el apóstol Pablo, es un muy famoso texto que nos dice: si se enojan, no pequen. O en la Reina Valera 60, que es muy conocido: airaos, pero no pequéis, o más no pequéis. O sea, puedes enojarte sin llegar a pecar. Enójense, pero no pequen. Y muchos textos de la Biblia nos dicen: evita la ira, evita la ira. Una y otra vez. ¿Por qué, si a los seres humanos se nos dice que básicamente eso es lo que entendemos, que la ira está mal? ¿Cómo funciona con Dios? Y obviamente lo que tenemos que hacer es ver en qué casos Dios tiene ira o qué provoca la ira de Dios. Hay muchos textos, vámonos recio para ir viéndolos cada uno. Se los voy a ir mostrando aquí en pantalla y los vamos a ir explicando de alguna manera. Pero antes quiero decirles: en México, pues hay un ser, un hombre, que obviamente es todo menos hombre. Es un cobarde. Y por supuesto, este cobarde, como tal, lo que hizo fue, y muchos tristemente han visto estas imágenes, que no las vamos a poner completamente, porque el video es de una agresividad, de una violencia, de una ira indescriptible. Y las ponemos porque esta es la viva imagen, no solo de este hombre que está controlado totalmente por su ira, sino que este hombre representa a todos. Realmente todos hemos sentido ira en mayor o menor medida. Hemos sido objeto de injusticias que nos ha provocado la ira. Nos han hecho algo que ha motivado que tengamos ira. Ahora, todos reaccionamos de una manera diferente. Cuando estamos enojados, bueno, ¿qué es la ira? Pues es enojarse, pero llevar ese enojo a consecuencias mucho mayores, mucho más amplias que un simplemente mostrarte enojado, porque muchas veces nos enojamos, nos mostramos enojados y pues ahí queda, no pasa nada. Pero a veces hacemos cosas como resultado de ese enojo, y la ira pues es el enojo descontrolado, es un enojo que nos domina, es un enojo que, aunque tenga muy buenas motivaciones, razones, vamos a decir, razones justas para darme a explicar mejor, el ser humano realmente es controlado por la ira. Ahí está el secreto del asunto. Cuando nos enojamos, pero no podemos controlar ese enojo,
Entonces tenemos ira, esa ira nos domina, nos controla, nos lleva a decir cosas que realmente no creemos, nos lleva a, bueno, obviamente a pensar cosas que no creemos, nos lleva a decir cosas, nos lleva a hacer cosas que no hubiéramos hecho en otra circunstancia. Y podemos lastimar a alguien con palabras, podemos lastimar a alguien con nuestro comportamiento, podemos lastimar a alguien físicamente, con violencia física, que de todas maneras, pues ya sea emocional, ya sea con golpes, ya sea con nuestro comportamiento, por algo que hacemos o que no hacemos, pues son distintos tipos de violencia y muchas veces, bueno, por no decir todas las veces en las que ejercemos violencia, la ira es la que nos está guiando nuestros pensamientos y por lo tanto guía nuestras emociones y entonces terminamos haciendo o no haciendo algo cuya consecuencia es la ira, es decir, lastimar al otro de alguna manera, ya sea en su mente, ya sea en sus emociones, ya sea físicamente. Bueno, eso es en general. Este hombre, al que le llaman el tiburón, pues con perdón de los tiburones, ¿no? Este hombre al que le llaman el tiburón, que hace uso de la violencia, porque el tipo tiene conocimiento de artes marciales. Entonces, pues, aprovecha esta superioridad también, o sea, no solo en cuanto a su conocimiento, a su entrenamiento, sino que también su condición física, su musculatura, la usa para abusar de otros, para intimidar a otros. Bueno, esto además de que es ira, porque este tipo golpeó a un muchachito que trabaja o trabajaba, no lo sé, pero bueno, trabaja en un Subway, vamos a decir. Lo golpeó porque no fue atendido en el momento en el que él lo pidió, cuando había otras personas en la fila. Y este hombre pidió ser atendido rápido, pronto, y por no ser atendido así, con la velocidad con la que lo pidió, entonces tuvo ira, entró a áreas autorizadas solamente para los empleados y golpeó brutalmente a este muchachito. Esa es la ira. Podemos ser objeto de la ira porque alguien puede estar controlado por este enojo y nosotros mismos, cualquiera de nosotros podría ser controlado por el enojo. Entonces, porque a veces podemos pensar, ay, este tipo está enfermo, está loco, pero, pero es algo en lo que cualquiera podría caer. Así que por eso es importante ver qué pasa con la ira en cuanto al humano y lo más importante acerca de Dios. Entonces, miren, uno de los textos que quiero poner así frente a ti es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso lo vemos en Santiago 1:20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que normalmente cuando nosotros nos movemos motivados por la ira, hacemos algo, pensamos algo, sentimos algo, motivados por la ira, el resultado de esas acciones o de esas omisiones, porque tienen el objetivo de lastimar, el resultado es que no habrá la justicia que Dios quiere obrar. Por ejemplo, si alguien te roba, si alguien te daña y tú, como consecuencia de tu ira por esa injusticia, vamos a suponer que no hiciste nada para merecer eso y alguien obró en tu contra. Entonces tu reacción es la ira y tú vas a decir, pues ya hice justicia por mi propia mano. Lo que nos está diciendo la palabra es que nuestra ira no ejecuta la justicia de Dios, sino que Dios hará su propia justicia. Wow, esto es muy importante. También en otras partes, las escrituras lo que nos están diciendo es que debemos evitar esta emoción. Por ejemplo, en Salmo 37:8, lo estás viendo en pantalla, mira lo que dice. Refrena tu enojo, abandona la ira,
No te irrites, pues esto conduce al mal. Refrena tu enojo. Fíjate qué interesante, porque distingue el enojo de la ira, que es lo que te decía yo hace un momento. Si te enojas y no controlas ese enojo, entonces eso va a concebir a la ira y entonces vas a ejecutar lo que piensas y lo que sientes. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra es refrena el enojo, es decir, no nos está diciendo no tengas enojo, no sientas enojo, porque es una emoción natural. Dios nos creó con este paquete de emociones y es natural sentir enojo. Nos pueden hacer una injusticia y podríamos enojarnos y sería un enojo justo. Lo que nos dice la palabra es refrénalo, no lo dejes crecer, no dejes que te domine, no dejes que esa emoción crezca tanto que dirija tus pensamientos, porque entonces al controlar lo que piensas, la ira, pues lo que vas a hacer seguramente estará mal, ¿no? Dice, pues esto conduce al mal, no se puede más claro. Luego tenemos Proverbios 12:16. Y lo que vemos en Proverbios 12:16 es lo siguiente. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Fíjate cómo está el contexto, la situación que está planteando es, bueno, recibiste un insulto, ¿no? Eso es algo injusto, es una ofensa, estamos hablando de una ofensa que recibió la persona y dice, al, eh, y dice, el necio muestra enseguida su enojo, ¿no? Es decir, está bien enojarte, pero el mostrar el enojo no nada más es que se te vea la cara de enojado, ¿verdad? Sino mostrar el enojo es que seas dominado por ese enojo y que actúes haciendo algo como resultado de ese enojo. Entonces, el que es guiado por este enojo, pues es el necio, pero el prudente pasa por alto el insulto. No es que no te enojes, es que lo pases por alto. Eso es lo que hace un sabio. Entonces, porque si no pasas por alto el insulto, pues la ira te va a dominar. Fíjate lo que dice Proverbios 15:1. Dice lo siguiente: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Bueno, pues aquí es la ira en potencia, ¿verdad? Luego tenemos Proverbios 27:4, dice lo siguiente: cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? ¿Quién puede enfrentarse? Bueno, cruel es la furia y arrolladora la ira. Claro, en el ser humano vemos una y otra vez que hay que tener cuidado con la ira, con la furia, porque lo que resulte no será nada bueno. Proverbios 29:11 dice lo siguiente: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Muy bien, y eso tiene que ver con la ira humana. En cuanto a la ira de Dios, hay que decir que buena parte de la información que es mal interpretada acerca de la ira de Dios, pues es extraída del Antiguo Testamento, y eso con extraída, pues entre comillas, porque normalmente la gente que acusa a Dios de ser un Dios iracundo, pero un Dios malo, un Dios controlado por la ira, pues lo comparan con los dioses paganos de la antigüedad y los dioses griegos y los dioses romanos, que son pues más o menos una copia de los primeros, pero dioses de la antigüedad que son iracundos, que son caprichosos, que son imposibles de satisfacer, que realmente están como locos, porque esos dioses del paganismo antiguo son realmente un reflejo del propio ser humano. Pero cuando vemos al Dios de la Biblia, Jehová, Yahvé, al Dios de la Biblia, las descripciones que vemos en las propias escrituras acerca de Él no tienen nada que ver con este comportamiento errático, emocional, y con emocional quiero decir dominado por las emociones que tienen los dioses paganos. El Dios de la Biblia, no, su ira normalmente está relacionada con
la justicia, con el castigo al mal. Y entonces tiene una connotación moral en el caso de Dios. En el caso de la ira de los dioses paganos es realmente tiene que ver con que otro dios le hizo algo, lo ofendió, le robó algo, historias pues más humanas que divinas. No tienen nada que ver con justicia, no tienen nada que ver con valores morales objetivos. Tienen que ver más bien con, como les decía, con este reflejo de las emociones descontroladas humanas, y ellos son ese espejo. En el caso de Dios, en el caso de Jehová, el Dios vivo y verdadero. Su ira no es una fuerza independiente, no es una fuerza impersonal, no es alguien ajeno a Dios, porque luego se dice, no, pues cuidado porque va a venir la ira de Dios, como si fuera algo con vida propia, y no, la ira de Dios no es algo con vida propia que se va ejecutando de una manera ciega, sin hasta injusta podríamos decir, como seres humanos. No tiene nada que ver con eso. La ira de Dios realmente está más conectada con algo racional, con algo justo, es decir, obedece la ira de Dios a el castigo a las injusticias, y la ira divina tiene que ver con cómo Dios ve al mal, cómo se relaciona Dios con el mal, que no es que se relacione él como persona y lo haga, sino que Dios como juez, como un juez santo, como un juez justo, castiga la violencia, castiga las maldades de las personas, castiga todo lo que tiene que ver con injusticias. Dios como persona, en el Antiguo Testamento principalmente, muchas veces tiene que ser descrito con imágenes antropomórficas, tiene que ser descrito de manera que podamos definirlo con palabras humanas. Entonces a eso me refiero con imágenes antropomórficas. Yo digo, hablo de la ira de Dios o de las emociones de Dios como trato de describirlas de una manera que las otras personas entiendan. Son imágenes relacionadas más con las emociones humanas que con quién es realmente Dios. Al tener los hebreos una imagen de Dios, de un Dios justo, de un Dios que ama el bien, que no hace mal, que es incapaz de hacer el mal, los hebreos, la cultura hebrea, relacionaban la ira divina en contra de personas, en contra del propio pueblo hebreo, Israel, en contra de otros pueblos. Esta ira estaba más relacionada con cómo Dios desaprueba toda la injusticia que se puede presentar, ya sea por su propio pueblo, Israel, o por otros. Y esto nuevamente en el contexto del Antiguo Testamento. Aquí lo que tenemos que entender es que no es que Dios se desahogue así, y algunos interpretan esto como que un pueblo del mundo que el Antiguo Testamento dice que es juzgado por Dios y destruido por Dios. Y entonces algunos que pues no tienen idea de quién es Dios lo explican pensando, bueno, como este pueblo tenía sus propios dioses, no quiso creer en este Dios, el Dios de los hebreos, entonces por eso dice la Biblia que fue como una venganza, pero una venganza caprichosa, una venganza de, pues si no no vas a creer en mí, no vas a rendirme culto, pues entonces los voy a destruir, ¿no? No es un desahogo infantil de como los que podemos imaginarnos. La ira de Dios habla del carácter de Dios. Si nosotros pensamos en esos textos, que son varios de los salmos,
en otros casos de los profetas del Antiguo Testamento. Se repite esta frase, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y muchas veces son textos que apelan a que Dios es bueno, a que es justo, que Dios ama el bien, pero finalmente, como Él quiere que abandonemos el mal que hacemos, Él quiere que procedamos al arrepentimiento para abandonar nuestras malas obras y comenzar a hacer las buenas. Y esto que implica, pues, agradar a Dios, porque Dios nos pide que hagamos lo bueno y que abandonemos lo malo. Entonces, obviamente, al hacer a tener este comportamiento, Dios se agrada. Y esto habla del carácter de Dios, porque si Dios ama lo bueno, si Dios ama lo justo, pero además Dios es capaz de controlar su ira para castigar el mal, ya sea en esta tierra o en la vida venidera, y principalmente en el Antiguo Testamento, en esta tierra, en esta historia. Entonces, Dios, pues por su propio carácter, que aborrece el mal, que aborrece la injusticia, muchas veces para no destruir a toda la humanidad, pues por eso precisamente Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia, es grande en misericordia y verdad, porque Dios nos da una nueva oportunidad y nos perdona. Entonces, el enojo de Dios no es para destruir. Incluso en muchos textos podemos ver que Dios es paciente y manda una y otra vez que un pueblo o que alguien se arrepienta del mal que hizo. En ese sentido es paciente, en ese sentido tiene compasión, tiene misericordia. Pero la primera reacción de Dios no es la ira. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios ejecuta su ira para detener el mal. Es el caso de los países cananeos, antes, que habitaban precisamente Canaán, que es una buena zona, parte de la cual habita hoy día Israel, y que pues antiguamente ha habitado, desde tiempos muy antiguos ha habitado el pueblo hebreo. Hoy pues básicamente los judíos. Esta zona que habitaban estos pueblos cananeos, malvados, idólatras, pero que ofrecían a sus propios hijos en sacrificio, los quemaban para estos dioses malos, vengativos, caprichosos, tenían sexo con animales. Por su culpa Dios había maldecido la tierra por toda la cantidad de robos, de mentiras, de perversiones que se practicaban en estos pueblos, y Dios ejecuta su ira en contra de ellos para borrarlos del mapa. Pues básicamente una de las razones más importantes es para detener el mal, el crecimiento del mal que estos pueblos estaban no solo llevando a cabo, sino enseñando a otros pueblos a practicar. De esta manera Dios detiene el mal. Y bueno, el caso proverbial de Sodoma y Gomorra, que tiene el mismo tinte. El propio apóstol Pablo, en su carta a los romanos, habla de la ira divina y dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos muchos textos en toda la Biblia que refuerzan esta misma idea. Es muy diferente la ira de Dios a la ira que Dios nos dice a los seres humanos que debemos evitar. La propia Biblia habla de que el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su rebeldía, de las múltiples maldades que ellos practicaban. Ellos llegaron a practicar algunas de estas cosas que les decía que practicaban los pueblos cananeos, realmente también por no ejecutar la ira de Dios contra estos pueblos. Estos pueblos, algunos cuantos se quedaron y se quedaron para enseñar y para corromper al pueblo de Israel y a otros pueblos con las cosas que ellos practicaban.
es el tinte que tienen los libros de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, que están anunciando repetidamente la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Y pues aunque ha habido ejecución muy casuística de la ira de Dios aquí y allá, a pueblos, etcétera, se habla del día de la ira, que es un día futuro, que será un juicio en contra de los que habitan la tierra y para pues castigar sus maldades e injusticias. Pero este episodio es una probadita como para que empecemos a dimensionar y bueno, pues busques libros de doctrina cristiana, de teología sistemática, busques información acerca de la ira de Dios. Es una información que te va a ayudar a formar tu concepto de Dios de una manera adecuada, de una manera sana. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, es que choqué mi coche y entonces esto Dios lo hizo porque está enojado conmigo, porque hice tal o cual cosa. Y si no entendemos quién es Dios, vamos a decir cosas como esa, cosas realmente irresponsables, porque si chocas tu coche, pues eso no tiene que ver propiamente con que Dios, ¡pum!, te mandó un castigo ahí, o te robaron, te asaltaron. eh, pues no tiene que ver propiamente, hablando de generalizaciones, no tiene que ver con la ira de Dios en contra de ti, en contra de tu vida. No, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Si tú que estás viendo esto tienes temor de Dios, crees en Dios, crees en que Él castiga la justicia, la castigará de una manera total, pues ya abandona la práctica de tu pecado, reconcíliate con Dios, busca personas que amen a Dios, que sepan quién es Dios y pregúntales, pídeles que te ayuden a conocer a Dios. Pero es muy importante tener muy claras estas diferencias entre la ira de Dios y la ira humana, porque mucha gente que ignora quién es Dios, pues revuelve sus conceptos acerca de la ira humana y se las atribuye a el Dios vivo y verdadero. Así que nada, no hay nada como esto. Fíjate, te voy a dar un pequeño ejemplo muy bonito acerca de lo que tiene que ver con la ira de Dios, pero también con la misericordia y el amor de Dios. Esta mujer que incluso hemos visto en las películas que relatan el Evangelio de Jesús, siempre ponen a una mujer pecadora que dicen la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio, la presentan porque le dicen a Jesús qué debemos hacer con ella. La ley de Moisés, la ley que recibimos de Dios, nos dice que tenemos que apedrear a los adúlteros, porque la ley nos informa de la justa ira de Dios, que Dios no tolera el pecado. Y no lo hizo para que estemos matando a todos los que consideramos pecadores, sino lo hizo para que cada persona, dio la ley Dios, para que cada persona de los que eran del pueblo hebreo, del pueblo de Israel en ese momento histórico, esas personas entendieran las consecuencias que acarrea el pecado, no solo en cuanto a un juicio, sino las consecuencias en la persona, en las personas que rodean al que peca, las consecuencias malas del pecado en el entorno de quien peca. Bueno, entonces Dios quería comunicar la gravedad de lo que implica el pecado. Si vivimos cosas terribles en nuestros países, es mayormente por causa del pecado y sus consecuencias. ¿No es así? Las noticias que leemos todos los días tienen que ver con eso. Entonces, le dicen, la ley dice que hay que apedrearla y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, es lo que les decía, finalmente la ley lo que hace es redarguirlos de pecado, les está poniendo en sus caras el pecado propio y dicen, pues sus conciencias los acusan, ¿cómo voy a apedrear a una mujer por su pecado cuando yo mismo he practicado pecados y yo también tendría que ser ejecutado por mi pecado?
porque la paga del pecado es muerte. Entonces se van. Si Jesús no fuera este Dios que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, hubiera descargado su ira en contra de esta mujer y en contra de todos los que estaban ahí, porque todos eran unos pecadores. Pero al contrario de eso, él alienta a la mujer y le dice: nadie te condenó, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahí está la gran misericordia y verdad, ¿no? La verdad es que el pecado acarrea muerte, pero la misericordia es: no vas a morir hoy, obedece, ama a Dios, no peques más. Qué maravilla, ¿no es cierto? Ese es el mensaje del Evangelio: no pequemos más, reconciliémonos con Dios, andemos en sus caminos, traigamos paz, traigamos libertad, traigamos gozo, traigamos amor a esta tierra, que es el amor de Dios, es el gozo de Dios, es la paz de Dios, es la libertad que Dios da en Jesucristo. Vivámosla, vivámosla, porque eso sí, en el futuro aguarda la ira de Dios que se va a ejecutar en contra de la impiedad, en contra del mal, en contra de la injusticia. Así que si nosotros nos reconciliamos con Dios, pues ese juicio no nos va a afectar, porque ya habremos sido salvados de la condenación por Jesús. Bueno, pues ya me despido. Es un tema interesante y muy apasionante. Deja en tus comentarios preguntas, reflexiones que tengas al respecto, y pues que Dios sea contigo y hasta pronto.